Mis hermanos, en esta mañana, en la voluntad del Señor, nos proponemos hablar sobre las excusas que nos alejan de Dios. Y este mensaje está basado en Lucas capítulo 14, los versículos del 18 al 20. Las excusas que nos alejan de Dios. En la mayoría de los mensajes que yo he escuchado acerca de esta porción de la palabra de Dios, hay una inclinación, hay un enfoque del mensaje casi siempre a las personas que aún no conocen al Señor. Pero no es menos cierto que también nosotros los creyentes, aquellos que hemos decidido caminar el camino de Cristo, también en algún momento de nuestra vida mostramos excusas para no seguir la voluntad de Dios. Yo quiero que vayamos, hermanos, ahí a esa porción de Lucas capítulo 14, los versículos del 18 al 20, pero vamos a tener, para una mayor comprensión de la Escritura, la lectura completa. Lucas, vamos a leer a partir del versículo 15, del 15 al 24 en el capítulo 14 de San Lucas. La Biblia Reina Valera titula esta porción como la parábola de la gran cena. Dice el capítulo 15 el versículo 15 de la manera siguiente: oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa, o con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Pero os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Es una parábola, es una reflexión que el Señor hace aquí acerca de ese llamado que Dios constantemente hace al hombre, a aquellos que ya lo han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y a aquellos que todavía no lo han hecho. Pero ¿qué se da en este escenario? En este escenario, la palabra de Dios nos muestra 3 excusas que estos hombres dan por las cuales rechazan la invitación a ese llamado que hace el Señor a su gran cena, haciendo el símil o la comparación de cuando Dios llama a su reino a aquellos hombres y mujeres que son invitados. Dice el versículo 18 que y todos a una comenzaron a excusarse. Nadie quería ir a la cena a la que fue convidada. Nadie quería ir a atender a este llamado que hacía el Señor. Y parecería extraño porque nosotros
somos muy dados que cuando alguien nos convida a algo en donde vamos a tener cierto disfrute o deleite, y quizás no vamos a tener un gasto económico excesivo, casi siempre nunca faltamos a eso. Pero pareciera como que el ir a esta cena implicaba algún compromiso personal con el Señor. Y estoy hablando así como mezclando la historia de la parábola con la realidad que vivimos los cristianos en la iglesia y con aquellos que no conocen al Señor. Y el primero dijo, he comprado una hacienda, versículo 18, la parte B, y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Pone, digamos, el ejemplo de lo que sería en ese momento de la historia algo importantísimo en la vida de un hombre, tener una hacienda en la que puede estar llena, por ejemplo, de agricultura, de ganadería y de todo aquello que produce riqueza o que producía riqueza en ese momento. Me imagino que el que tenía una hacienda en aquella época mostraba poder frente a los demás. Dinero, dicen en este tiempo y siempre se ha dicho que es poder. Así que una hacienda representaba también una ostentación de riqueza. Pero aquel hombre dijo, te ruego que me excuses porque tengo que ir a ver este lugar que he comprado y no puedo estar en tu actividad o a lo que me llamaste. El segundo dijo, en la parte B dice, el segundo dijo, versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Una hacienda, usted compra una tierra y necesariamente tiene que tener una maquinaria para ararla, ¿verdad que sí? Entonces, digamos, aquí este hombre compra unos bueyes y el único uso que tienen estos animales, ¿cuál era? Arar la tierra. Arar la tierra. Y aquí vuelve otra excusa que tiene que ver en un contexto material. El tercero, y probablemente quizá muchos de nosotros aquí estemos más identificados con este ejemplo, es: acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. Muchos de los que estamos aquí, que tenemos años, probablemente recordamos esos primeros tiempos de casado, cuando no eran hijos, que todo era una vida, digamos, más íntima, más correlacionada. Y en esos primeros días, meses del casamiento, los casados se compenetran mucho, salen, se divierten y todos los demás. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención del pasaje es que el Señor usa 3 elementos claves que aún todavía hoy podemos nosotros sacar una reflexión. Una hacienda, maquinarias, en este caso como los bueyes para ararla, y el disfrute y el deleite de un hombre cuando se casa para compartir con una mujer lo que ha logrado. Cada uno por separado dio una excusa, pero cuando las juntamos las 3, vemos que son 3 elementos llamativos todavía hoy al hombre. ¿Qué excusas nosotros le damos a Dios cuando Dios nos convida, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos hace esa invitación a participar con Él en su cena, en su reino, en las cosas suyas? Bueno, mucho de lo que hemos creído muchas veces hacemos como hicieron estos hombres. Dios nos llama, nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y en el momento de nosotros entonces servirle a Dios o venir a esa invitación, entonces ponemos la excusa. No sé cómo, no tengo la capacidad, no he aprendido cómo lo hago.
Pero Dios ha puesto todo ahí. Ha puesto su palabra, ha puesto el Espíritu Santo. Solo hace falta que nosotros nos motivemos espiritualmente a seguirle. Entonces, a veces nos encontramos en esa lucha que cada uno de nosotros hemos tenido. Por un lado, las cosas del mundo nos atraen y por otro lado estamos en conflicto con las cosas de Dios. Cada uno de nosotros hemos vivido momentos así, en el que a veces le fallamos a Dios por servirle al mundo. Y muchas veces hemos dicho, no, yo voy a cortar aquí para servir a mi Dios. Y todos nosotros, hermanos, hemos pasado por esa situación. Pero el ejemplo de estos hombres, hermanos, para nosotros debe ser un ejemplo de reflexión. Que sea cual sea el llamado del Señor a la vida nuestra, no podemos negarnos a ese llamado. En una de mis intervenciones en la mañana decía, nosotros estamos como divididos en dos aguas. Por una parte tenemos que estamos en este mundo viviendo. Y las cosas de este mundo, las cosas que perecen, las cosas que se desvanecen, las que van a desaparecer, son las cosas que le gustan al deleite de nuestra carne. Ahora, al Espíritu le gusta las cosas eternas, las cosas que no perecen, las que serán para siempre. Y usted y yo diariamente nos encontramos con esa lucha, batallando, enfrentados en esa guerra entre lo que quiere la carne y lo que quiere el Espíritu. A veces de manera, digamos, decidida, muchos de nosotros decimos, ciertamente es mejor servir a Dios que a los hombres. Y emprendemos un camino de sacrificio, emprendemos un camino muchas veces doloroso, pero que al final da descanso y da paz para nuestras vidas. Pero cuando nosotros decidimos entonces retraernos un poco de la cosa de Dios, entonces el mundo, con toda su arquitectura y artimaña, a veces nos atrapa. Y como digo, hermano, todos nosotros constantemente vivimos en esa lucha, en esa guerra. No podemos, hermanos, de ninguna manera nosotros rechazar la invitación de Dios a través de Cristo Jesús. Una de mis insistencias, y eso lo comparto mucho con el pastor Eliezer, es el tema de los dones que da el Señor. El tema de los dones que da el Señor. Esta mañana cuando me levanté, entré al culto de la iglesia donde yo me convertí y crecí espiritualmente en Santo Domingo, que precisamente en este mes de enero la iglesia cumple 83 años de fundada. Y el hermano que le tocó la exhortación hablaba sobre ese trabajo que hicieron esos misioneros, hombres y mujeres que llegaron conscientes del llamado que tenían de Dios. Llegaron a Santo Domingo y se entregaron en esa obra. Y él daba gracias a Dios porque él decía, yo tengo que agradecer que yo estoy predicando aquí hoy por el esfuerzo, el llamado, el compromiso de esos hombres y mujeres que atendiendo un llamado de Dios no desobedecieron y eso afectó de manera positiva la vida de mucha gente. Y a mí esas palabras se me quedaron en la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando yo no me excuso delante de Dios para hacer una encomienda a la cual Él me ha llamado o para hacer algo que yo sé que va a ser de bendición para su obra, entonces la vida de mucha gente de manera positiva se va a ver afectada. Cuando a veces nos reunimos así también en grupo y hablamos de las experiencias del pasado en cuanto al Evangelio, yo suelo hacer siempre esta reflexión. Soy el fruto del esfuerzo de familiares, hombres y mujeres fuera de mi familia, que constantemente a mi lado predicaban a Cristo.
Y eso iba entrando, como dice la palabra. La palabra viene por el oír y el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y familiares fuera de mi entorno también escuchaba esa palabra. Cuando llego a la iglesia y leo allí las historias de aquellos misioneros, de aquella gente que llegó, que se desprendió, que no mostraron excusas al llamado de Dios, hoy yo puedo decir, gracias Señor. Gracias Señor, porque también si tengo la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra con ustedes, es porque después de la misericordia de Dios, el trabajo y el fruto de esas personas, de esos hermanos, también me afectó a mí de manera positiva. Y una de las claves para eso fue que no hubo excusas delante de Dios. No hubo excusas delante de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender que nosotros no podemos excusarnos delante de Dios. Nosotros vamos a librar batallas en la iglesia, fuera de la iglesia, en todos los lugares vamos a librar batallas. Pero lo importante es que nosotros podamos entender que no podemos excusarnos delante de Dios para no seguir el camino. Este camino no es fácil, no es fácil, porque es una lucha entre la carne y el espíritu. Es una lucha entre lo que yo deseo y entre lo que Dios desea. Es un espíritu entre lo que la carne desea y lo que el espíritu desea. Y la carne y el espíritu, como dice la palabra, uno quiere sobreponerse al otro. Pero nosotros tenemos que cada día tomar la cruz de Cristo y seguir adelante. Estos hombres llegaron aquí y se excusaron. Dijeron, oh, nosotros tenemos otras cosas que hacer, no podemos ir. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Bueno, si estos no quisieron venir, dice la Biblia, en el versículo 21, dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve por todas las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Trae todos aquellos que tú puedas traer. Convídalos. Que lo más importante es que esta cena se dé. Porque es para bendición de los que vienen. Cada uno de nosotros, hermanos, queremos estar en algo que nos dé sentido de valor. Si estamos aquí en la iglesia, es porque entendemos que aquí, aunque por un espacio de tiempo pequeño o corto, podemos encontrar paz. Podemos encontrar una coinonía. Podemos abrazarnos como hermanos. Podemos orar. Podemos interceder los unos por los otros. Podemos traer momentos de tranquilidad y esperanza. Podemos reflexionar. Es un momento que cada uno de nosotros tiene una parte especial. Cada quien trae algo. Pero lo más importante es cuando nosotros venimos con esa capacidad de entender que lo primero aquí es Dios. Que lo primero es Dios. Que venimos a adorarle, venimos a darle gracias, venimos a decirle, Señor, mira, gracias por lo que hiciste. Aún por aquellos que nosotros podamos entender que fue malo. A veces a uno le pasan cosas en la semana que uno dice, uno se enoja, uno se pone incómodo, pero cuando eso baja, uno dice, bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, como habla la carta a los romanos. No es casual lo que le pasa a un creyente, pero nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, que es una lucha constante y que no podemos rechazar esa oportunidad, porque cuando nosotros la rechazamos, el Señor hace la invitación a otro.
Cuando nosotros rechazamos a Dios, Dios abre una puerta para que entre otro. Y entonces nosotros rechazamos lo más importante, que es buscar la paz de Dios en nuestras vidas. Eso, hermanos, no tiene precio. Eso no tiene precio. Nosotros los creyentes de hoy tenemos que aprender, como dice la Biblia, busca la paz y síguela. Usted prende la noticia y ve el mundo casi desboronarse. Usted ve cómo nuestros hijos hoy están en riesgo con todos estos movimientos extraños que hay alrededor de la educación. Usted ve hasta en el mismo centro de la iglesia algunas corrientes de pensamiento que usted dice, Señor, ¿y dónde que vamos a llegar? Y tú no sientes en la iglesia el espíritu de hace 50, 80 o 100 años, de hombres y mujeres atentos a ese llamado de Dios, que su único interés era que otros fueran bendecidos a través de Jesucristo. Hoy se habla mucho y se atiende mucho al crecimiento particular del ser humano. No se habla de entrega, sino de aprovechamiento personal. Y eso es muy triste, hermano, porque entonces vamos creciendo en un conocimiento de la palabra de Dios totalmente deformado. ¿Qué hizo Jesús? Para no tener un modelo terrenal, Él dijo, mira, yo voy a venir en forma de siervo, sin nada. No voy a tener ni siquiera una piedra en donde recostar mi cabeza. No voy a tener riquezas. Mi única función, mi único trabajo va a ser predicar la voluntad de mi Padre. Pero cuando nosotros vemos el contexto de lo que somos nosotros los creyentes hoy, de lo que muchas veces es el liderazgo y de lo que es la iglesia, a veces va como totalmente contrario a lo que Jesús enseñó en sus años de ministerio. No podemos tener excusa, hermanos, al llamado y a la reflexión que Dios hace constantemente a la vida del creyente. El creyente está llamado a crecer espiritualmente, en el conocimiento de la palabra, en el ejercicio de la fe, en el ejercicio de los dones espirituales que están todos ahí en la Biblia, para el aprovechamiento de los demás. Como a veces digo, cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros conforme a la multigracia que Dios da. Y nosotros, hermanos, tenemos que ir soltando las excusas frente a Dios. Tenemos que ir soltándolas. De tal manera que uno pueda crecer espiritualmente, pero de esa misma manera que uno crece espiritualmente, ser de bendición para otros. Y eso, al final del camino, nos dará paz. No nos enredemos, hermanos, en cosas en las que tengamos que perder el tiempo. No nos enredemos en cosas que nos distraigan la mente y el corazón. Dice la palabra que cuando uno se convierte a Cristo, hay fiesta en los cielos. Cuando uno se convierte a Cristo. Y el propósito fundamental de la iglesia es esa predicación del evangelio constante, aún hasta para aquellos que han creído en el Señor. Porque si no conocemos la palabra, no podemos crecer. No sabemos en lo que vamos a creer. Y por tanto vamos a ser quizá como uno de esas semillas que cayó en el camino, que se marchitaron, que dieron poca raíz o que los espinos la ahogaron. El creyente de hoy tiene que ser un vigilante de no excusarse delante de Dios. ¿Para qué? Para un aprovechamiento personal y particular,
y luego para que ese aprovechamiento particular y personal sea una fuente de bendición para aquellos que no conocen. Porque ¿cuál fue el ejemplo que hizo el Señor? ¿Cuál fue el ejemplo? Él dice en su palabra, yo vine ¿a qué? A hacer la voluntad de mi Padre. Él no mostró excusa. El Señor no mostró ninguna excusa. Y vino a hacer la voluntad del Padre en una forma humilde y sencilla. Porque al fin y al cabo, los seres humanos lo que necesitamos es la convicción, la certeza de quién es Dios y de lo que Jesús hizo en esta tierra por cada uno de nosotros. El Señor no puso excusa. Y predicó el Evangelio, se sentaba con las personas de manera sencilla a predicarle. Vayan por aquí, hagan esto. Cuando le llevaban un problema, un caso, el Señor también le daba una respuesta bíblica, una respuesta atada en ese tiempo a lo que era la ley. Y aún hasta su muerte, el Señor no mostró excusa. Porque el Señor vino a hacer la voluntad de su Padre. Hermanos, quiera Dios que cada uno de nosotros podamos, en esta vida tan difícil, en este camino tan pedregoso, poder estar acorde a la voluntad de Dios, sin excusas, sin temor, ese temor que se apodera de nosotros a veces, pensando en lo que viene, pensando en lo que pasará. Porque el Señor dijo que no tengamos miedo. Y a veces yo veo hermanos en la iglesia con más temor que una persona que no conoce a Dios. No tengamos miedo, hermanos. No tengamos miedo. Pablo, cuando hablaba sobre su posición, al final concluyó, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y qué nos vamos a llevar a este mundo? Nada. No nos vamos a llevar nada. Lo que se va a quedar en este mundo en nosotros es lo que nosotros podamos sembrar, como muchos de nosotros sembraron en nosotros, el Evangelio y las enseñanzas. Eso es lo único. Esa predicación del Evangelio, esa palabra que hay que sembrar, que cada día hay que uno ponerla en su corazón y en su mente y hacerla de uno para uno poder vivir por fe y así también enseñarla a otros. Pero solo se va a dar cuando nosotros dejemos de tener excusas frente a Dios. Hermanos, en esta mañana, que nosotros podamos valorar lo que Dios hace por nosotros. Que nosotros podamos entender de que hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que intercede por nosotros. Que tenemos un Espíritu Santo que está ahí detrás de la oreja de nosotros, en nuestro ser, que nos habla y nos dice, vas bien, vas mal, no te alejes, acércate, te estás descuidando con la lectura de la palabra, te estás descuidando con la oración. Tenemos que escuchar esa voz que nos habla al oído, para cada día ser hombres y mujeres preparados para toda buena obra. El hombre y la mujer de Dios, el creyente, tiene que prepararse cada día para toda buena obra. Y así nosotros también poder predicar ese evangelio a otros. Un evangelio sencillo que busque la conexión con Dios, que busque esa intimidad con el Padre, que siga la voz del Espíritu Santo hablando en nuestras vidas cada día. Que nosotros aprendamos a que las excusas lo que hacen es que nos alejan de Dios y nos acercan al mundo.
Quiera Dios, hermano, que nosotros podamos entender esto. Y en esta mañana, si alguien aquí todavía no ha conocido al Señor, si no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, que sepa que hay un mediador que está ahí, que el Señor está invitando cada día a su cena, está invitando. Esta reflexión que Él dice, estas palabras que Él habla sobre los cojos, los mancos, es una invitación a todo el mundo, todo el que quiera puede venir. Así que Dios a través de Cristo está todos los días llamando e invitando a su cena. Dios nos bendiga. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, mi Dios, por Jesucristo, por su ejemplo. Gracias, mi Dios, porque a través de Él tenemos redención, tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos perdón de pecados, Señor. Tenemos paz. Gracias, mi Dios, porque Él no mostró excusas delante de ti para venir aquí a hacer su obra redentora a favor de cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú en nuestras imperfecciones, Señor, te compadeces de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios reconciliador, un Dios de esperanza, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente. Gracias, mi Dios, porque podemos confiar en ti de corazón. Gracias, mi Dios, porque tú nos muestras en tu palabra la sencillez del Evangelio, la sencillez de la vida de Cristo y cómo impactar a otros con este mensaje para buscar tu rostro cada día, para buscar tu paz y que nada en este mundo externo a ti nos perturbe nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por estas palabras que en la Biblia, Señor, en esta mañana hemos leído y hemos reflexionado en ella. Oh Señor, si en esta mañana hay aquí una persona que aún no te conoce, que aún no conoce a Cristo y su obra redentora en favor nuestro, te pedimos, Padre, que tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, le hable, le convenza, Señor, de que hay salvación en Cristo Jesús, hay esperanza en Cristo Jesús, hay vida eterna en Cristo Jesús, hay paz en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por este momento, por tu iglesia, por cada familia aquí representada, Señor, cada miembro de esta congregación, mi Dios, que cada domingo y cada jueves se propone estar aquí, Señor, para adorarte, para glorificarte, para darte gracias, para, oh Señor, reconocer que tú eres grande. Muchas gracias. Dirígenos, Señor, siempre. Cuida nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, de tal manera que podamos ser hombres y mujeres agradecidos y productivos en tu obra. Y gracias, mi Dios, una vez más por Cristo. Y gracias, mi Dios, una vez más por la paz que tú das a nuestros corazones. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén.